Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora que me estén viendo, estimados alumnos del Mateo Molina de la carrera de electricidad. Nuevamente me reporto con ustedes por medio de este canal para hablar de temas que quedaron inconclusos debido a la pandemia, a esta crisis que estamos pasando todos los hondureños y pues todo el mundo, no solo nosotros. Y pues como es obligación de nosotros siempre seguir impartiendo las clases que quedaron pendientes, entonces para que no se nos olvide o que no perdamos la costumbre acerca de lo que habíamos estado hablando en el mes de febrero y parte de marzo, que con respecto al bobinado, que nos quedamos solamente en la parte de bobinado de transformadores. Entonces en este caso vamos a hablar cosas básicas y algo teóricas, porque lastimosamente aquí en mi casa no tengo los implementos como para desarmar un motor, hacer un embobinado, como para que ustedes lo vean. No tengo todo eso. Recuerden que la ciudad en donde vivo está un poco largo de mi trabajo, así que no pude traer ese tipo de cosas para hacer un video mucho mejor, pero aquí en el video ustedes van a ver algunas imágenes como para que se vayan formando la idea, y en algún momento espero volverlos a ver para que hagamos esas maravillosas prácticas, y al final del video posiblemente les deje un video de los estudiantes del año pasado trabajando en los motores. Entonces vamos a hablar, antes de hablar de qué es un motor de corriente, vamos a decir de que todos los motores se comportan de la misma manera. Cuando hablamos de motores, recuerden que en la clase de máquinas eléctricas les han hablado de los motores universales, de los motores de corriente directa y los motores de corriente alterna, que dentro de los motores de corriente alterna existe una gran gama de motores, como lo son los motores de polos sombreados, los motores monofásicos, los motores trifásicos. Y pues en este caso, en este pequeño resumen del cual vamos a tratar, solo vamos a tratar el bobinado de motores monofásicos. Nos vamos a centrar ahí porque la clase de bobinado pretendía que ustedes repararan un motor monofásico. Entonces, como término general, vamos a decir que un motor monofásico, o todos los motores, se comportan de la misma manera. En el transformador, recuerdan que hablamos que el transformador tiene una característica que convierte la corriente eléctrica a campo magnético, y de campo magnético se convierte a corriente eléctrica. Ese es el proceso de un transformador. En el caso de los motores, el proceso es diferente en su última etapa. Utilizamos la energía eléctrica para convertirla en un campo magnético, y de un campo magnético lo convertimos a una energía mecánica. Por esa razón, el motor es una máquina estacionaria la cual trabaja girando un eje. Por medio de ese eje podemos conectar muchas cosas, como por ejemplo una banda transportadora, puede ser el giro para una broca de un taladro. Eh, bueno, hay miles de ejemplos. Pueden ustedes ver todas las aplicaciones de los motores en esmeriles, taladros, pulidoras. Yo sé que en el pulidoras, taladros, se utiliza un motor universal, pero como estoy hablando de una generalidad de la máquina como tal, entonces recuerden de que el movimiento giratorio del motor nos ayuda a satisfacer muchas necesidades en la industria. Entonces, ese es el proceso. Si en un examen yo les llegara a preguntar cuál es el proceso que sufre una máquina eléctrica rotatoria, entonces sería corriente eléctrica, se transforma a magnetismo, y de magnetismo a energía mecánica. Entonces, si ustedes ven, hay tres procesos ahí. Entonces, como igual el motor habla de bobinado, entonces quiere decir que el motor también tiene bobinas. En el caso particular del motor monofásico, tiene dos partes principales. Tiene muchas más, ahí la ven ahorita, por ejemplo, en la imagen que aparece aquí a mi lado izquierdo. Van a ver un motor monofásico que tiene todas sus partes, pero de esas partes solo me interesan hablar de dos. Una es el movimiento rotatorio que no hace,
una pieza que se llama rotor, por eso es rotatorio. El rotor es una pieza fundamental porque es la que gira. Todas las piezas son importantes, pero son de las dos más que vamos a hablar, son el rotor y el estator. El rotor es, en este caso, en el caso de los monofásicos, por lo general no tienen bobinas. Se le conoce como un rotor de jaula de ardilla. Quiere decir que no tiene bobina. En el caso del estator, que es la parte fija, esa no se mueve, aquí lo ven en una imagen, el estator es la parte fija, esa no se mueve y en él se encuentran las bobinas. Aquí también les va a aparecer una imagen en donde ustedes pueden ver dos imanes y una flecha indicando cómo funciona el motor. Entonces, algo parecido a esto. Vamos, en todos los motores trabajan como que si fueran un imán. Uno que va a tener un norte y otro que es un sur. Pero como en el motor monofásico no tenemos imanes, entonces este trabajo de los imanes lo van a hacer las bobinas. En la imagen ustedes pueden ver que la flecha se mueve en diferentes lugares. ¿Qué quiere decir? Esta flecha está simbolizando el rotor y los polos que se encuentran aquí son las bobinas actuando como polos magnéticos al momento de que se energizan y hace que el rotor gire en diferentes lugares. ¿Cómo vamos a distinguir un motor monofásico con otro tipo de motores? El motor monofásico tiene algunas características que no la tiene el trifásico y que no la tiene el universal y que no la tiene el motor de corriente directa. Características del motor monofásico. El motor monofásico puede tener un capacitor permanente, puede tener un capacitor de arranque. Aquí les dejo las imágenes de que es un capacitor. Algo fundamental en las máquinas ya industriales monofásicas, la mayoría tienen interruptor centrífugo. Un interruptor, si ustedes ven el símbolo, hace la misma función que un interruptor de una lámpara. Lo que hace es esto, abrirse y cerrar. Esa es la única función de él. ¿Qué es lo que hace? Abrir el paso para desconectar un circuito, que ya lo vamos a hablar más adelante. Ahora, con respecto al capacitor permanente, lo tengo de un color rojo porque no todos los motores lo traen. Hay algunas excepciones, pero siempre tiene que tener una de tres. Hay casos de motores monofásicos que son especiales, como por ejemplo los ventiladores de pedestal muy utilizados en Pespires. Se darán cuenta que tienen un pequeño capacitor, pero esos son un caso especial porque esos no tienen interruptor centrífugo. Entonces, si ustedes ven, una de las características básicas es que puede tener cualquiera de las tres o puede tener las tres. Entonces puede tener un capacitor permanente, un capacitor de arranque y un interruptor centrífugo. Como su nombre lo dice, un capacitor permanente, ese va a estar trabajando permanentemente. Pero un capacitor de arranque en el motor solo funciona por unos momentos, o sea que solamente va a trabajar un determinado tiempo mientras el motor arranca, o mejor dicho, le da una ayuda al motor para darle un mejor par de arranque. Entonces, en ese momento trabaja el capacitor de arranque. ¿Quién se encarga de desconectarlo para que ya no trabaje el capacitor? Es el encargado del interruptor centrífugo. El interruptor centrífugo está colocado dentro del motor en la parte del rotor. Aquí lo pueden ver en una imagen donde está ubicado el interruptor centrífugo, que está en la parte final. Ese interruptor funciona por una fuerza centrífuga que al momento de dar vuelta al rotor, él sale disparado. Entonces, ese movimiento de disparo hace que desactive un interruptor. Lastimosamente no tengo un video como mostrarles algo más específico, pero trataré de ubicarles algo para que sea más fácil entenderlo. Pero el interruptor centrífugo hace esa función, solamente desconectar el capacitor de arranque, como también desconecta un bobinado que se llama arranque. Vean que el motor monofásico se caracteriza por funcionar diferente al trifásico o al motor de corriente directa, ya que este necesita dos tipos de bobinados para poder trabajar.
Este que ya lo acabo de mencionar, que es el de arranque, solo funciona para arrancar junto con el capacitor, y quien hace la función de desconectarlos es el interruptor centrífugo. Pero hay un bobinado que se está trabajando permanentemente en el motor, que es el bobinado de trabajo. Significa que ese motor, para poder trabajar, necesita los dos bobinados. Ahora, ¿cómo voy a distinguir cuál de los dos bobinados dentro de la canasta del motor, perdón, el estator del motor, cuál es cuál? Por lo general el bobinado de arranque se distingue porque el calibre del conductor, o sea el alambre magnético, es más delgado, tiene menos vueltas, pero también tiene la misma función que el bobinado de trabajo, con la diferencia que estos hacen unos polos más pequeños para dar un sentido más de arranque al motor. Quiere decir que si en el motor monofásico yo no tuviera estas bobinas de arranque o estos polos que le dan el arranque, el motor podría trabajar. Pero ¿qué significa el trabajo? Que tendría que hacer alguna forma manual para poderlo arrancar. Ese es un experimento que por lo general lo hacemos en el taller. Desconectamos el trabajo y lo hacemos trabajar por medio de una cuerda, o lo impulsamos con alguna mano, dependiendo del tamaño del motor. Dependiendo del tamaño del motor, por el tipo de fuerza que necesita. Pero lógicamente un motor trabajando no lo podemos tener trabajando sin arranque al momento de estar haciendo una función o algún tipo de trabajo. Tiene que tenerlo los dos. Se los menciono solamente como una forma de prueba o experimento de laboratorio que ustedes pueden hacer al momento de tener su motor. Ok, continuamos esta parte de aquí. El motor monofásico, al momento de embobinarlo, nos vamos a encontrar con muchas terminales, pero las terminales más conocidas que vamos a tener o vamos a dejar siempre fuera el motor al momento de embobinar, o que vienen con un código de colores para el caso del sistema europeo. En el sistema americano vienen con unas siglas de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8. Ok, en este caso solamente estoy representando una conexión básica del motor y simulando que este es un motor de 120 voltios. Ustedes ven L1 neutro, por eso puse tensión de servicio, bobinado de trabajo y bobinado de arranque. En este caso, este motor gira, tiene un giro al momento de embobinarlo, pero algunos motores, en el caso de las bombas por ejemplo, el motor tiene que tener el giro según la propela de la bomba. Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar el giro del motor en ese caso? Pues solo cambio de posición las conexiones del motor de arranque. Quiere decir que si yo tengo T5 y T8 en este sentido, el motor posiblemente puede girar hacia ese lado. Pero ¿qué pasa si yo tengo al contrario estas conexiones? Simboliza entonces que mi motor va a girar hacia el otro lado. Esa es una forma en la que yo le puedo cambiar el giro a un motor. Recuerden, si pregunto en examen cómo cambio el giro de un motor monofásico, entonces cambio de posición T5 con T8. Ok, estos motores al momento de embobinarlo, ya dijimos, tenemos bobina de trabajo, que su bobina o su conductor es más grueso, y tenemos la bobina de arranque. Esa bobina de arranque, el calibre del conductor es más delgado y a veces tiene menos vueltas. Ok, esas bobinas tienen dos formas de conectarse, o dos formas por la cual la corriente atraviesa toda la bobina. A una conexión se le conoce conexión por polos y a otra se le conoce por polos consecuentes. Vamos a simular que la corriente está entrando por L1. Si la corriente entra por L1, debe de tener este sentido para hacer una función por polos. La corriente de una bobina se tiene que encontrar con la otra. O sea, que esta viaja
por toda esta bobina, da la vuelta en todo el embobinado, sale y pasa por la otra vuelta. Al momento de que la corriente gira por esta, sale por neutro, pero en la parte de arriba de la bobina, en la parte superior, ustedes pueden ver que el sentido de las corrientes, que lo estoy representando con una flecha, ese sentido de la corriente se encuentra, o sea que este me está haciendo norte y este me está haciendo un sur, hablando en forma del comportamiento de un imán. Ok, este tipo de conexión, lógicamente, se va a encontrar en un motor tanto para el bobinado de trabajo como para el bobinado de arranque. Va a ser el mismo para los dos. Ahora, la otra conexión que tenemos se le conoce como polos consecuentes. En los polos consecuentes, la corriente, si ustedes ven, va hacia un solo sentido. Quiere decir que la corriente entra por una bobina, siempre entramos por L1, da toda la vuelta en la bobina, sale y la corriente sigue su sentido. Quiere decir que dentro de un motor, si hago un experimento utilizando una brújula y conecto toda la bobina, voy a detectar que cuando pase por una bobina con mi brújula, en un momento me va a detectar un norte, en la otra sur, otro norte, otro sur, y es como que tenga varios imanes alrededor, un norte, un sur, 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 un norte, un sur. Varios nortes alternados. Ahora, ¿qué pasa con los polos consecuentes? Estos me van a hacer una sola parte de nortes y otra parte solo de sur, o sea, norte, 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 sur, 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 al momento de que esté girando. Recuerden que estamos hablando de que estas bobinas se encuentran en forma circular. Esta me representa una bobina, esta me representa otra bobina. Y lo mismo, si estoy hablando de un motor de polos consecuentes, ese tipo de conexión va a influir tanto para el bobinado de trabajo como para el bobinado de arranque. Ahora, el diagrama típico que vamos a encontrar en los motores de monofásicos va a ser el diagrama ranurado, que se le conoce como concéntrico. ¿Por qué se le conoce como concéntrico? Si ustedes pueden ver, aquí estoy ahora representando esta misma bobina, acá esta misma representación de toda esta bobina de trabajo la estoy representando acá. O sea que aquí estoy representando una conexión completa del motor, aquí solamente el comportamiento de cada bobina, y aquí solamente voy a hablar en sí de una sola bobina, ya de forma concéntrica. Se le conoce como concéntrica porque todas las bobinas comparten un centro. La característica de este tipo de bobinado es que va una bobina grande, va otra dentro de ella y otra dentro de ella, así como la ven en una imagen que les voy a poner acá en el video. Y aquí en la pizarra ustedes pueden ver que está una bobina grande, otra más pequeña y otra más pequeña. En algunos motores, al momento de repararlos, ustedes se van a dar cuenta que algunas veces todas tienen la misma cantidad de vueltas, pero también se van a encontrar a veces el caso, ya me ha ocurrido en algunos motores, que aquí hay más vueltas, menor vueltas, y aquí mucho menos vueltas. No todos los motores son el mismo caso. Hay motores que son especiales, hay motores que son muy diferentes. En los motores monofásicos se encuentran muchas cosas. Hay cosas estandarizadas y casos especiales. No podemos pensar que todos los motores nos van a salir iguales. Por experiencia, trabajando en este campo y reparando motores, ya me he encontrado con diferentes cosas que ocurren en un motor. Ok, cosas que nos van a servir al momento de elaborar un diagrama. Para embobinar un motor, yo necesito realizar un diagrama tanto de ranuras como de bobinas, como también de ranuras por donde se dibuja cada bobina. Entonces, si ustedes pueden ver, esta bobina, por ejemplo, hay 3 bobinas dentro de ella. Y tengo representado con algunos números a lo que yo llamo ranuras. Bueno, no lo que yo llamo, lo que se le llama como ranura, que es por donde pasa cada bobina.
Cada bobina va a ir por una ranura y esas ranuras están ubicadas en el estator y están hechas de un material ferromagnético, que es como las mismas lainas que se utilizaban en el transformador, son el mismo material. Y están apiladas de la misma manera, pero transversalmente atraviesa una ranura que es por donde pasa el motor. En toda esa ranura, a lo largo de la ranura, es donde se ejercen los diferentes campos magnéticos que hacen que gire el rotor. Ok, ¿cuáles son, cómo nombramos cada cosa de esa bobina? Por ejemplo, ya dijimos que los numeritos que yo estoy representando aquí se llaman ranuras. Si ustedes pueden ver, tengo el 1, el 2, o sea que cada ranura yo la nombro con un número. Solamente me sirve, no es que ese es el número específico, solamente se lo nombro para el momento que voy a reparar. Recuerden que estamos hablando aquí de reparar motores monofásicos, o sea, motores que ya están dañados. En otro video más adelante les voy a hablar de fallas típicas, cosas que se pueden hacer para detectar o formas de medir un motor. En este caso solo estoy hablando de algunas generalidades. Ok, entonces ya dijimos, los numeritos me están representando las ranuras. Estas líneas en rojo me están representando las bobinas, cada bobina, la bobina más grande, la mediana y la pequeña, pero no estoy representando el número de vueltas. El número de vueltas, posiblemente cuando ustedes desarmen un motor, este le vaya a dar 60 vueltas, este le vaya a dar 50 y esta pequeña le vaya a dar 40. Posiblemente son detalles que ustedes los van a encontrar al momento de reparar el motor. Eso no lo estamos representando, la cantidad de vueltas, solo estamos representando algunos aspectos matemáticos para poder generar un diagrama. Ok, ¿cómo represento la cantidad de ranuras que tiene un motor? Por medio de una letra K. O sea que cuando yo vea la letra K en bobinado, me estoy refiriendo a las ranuras. Estas siempre van a venir en números pares, ya sea de 8, 12, 18, 24, 36. Menciono, en los motores monofásicos casi siempre vienen de 12, 24 o 36, pero hay casos como por ejemplo los bobinados de los ventiladores, hay unos que vienen de 8, ya miré un caso de 12, miré un caso de 16 y uno de 18. Bueno, ahora vean que dentro de la bobina hay unas ranuras que no está pasando por el momento una bobina. Cuando no pasa una bobina de la que yo estoy hablando, si el caso de esta bobina fuera de trabajo, quiere decir que la de trabajo tiene un espacio sobrante de 8 ranuras. A ese espacio sobrante lo nombro como una letra M, y la letra M simboliza amplitud. Así se le conoce en embobinado. Esa amplitud solo está simbolizando que después de la última bobina más pequeña dentro de las otras, hay espacios que no los va a tocar esa bobina. Lo mismo sería si estuviera hablando de las de arranque. No significa que por aquí no van a pasar bobinas. Posiblemente por acá pasen otras, pero no referente a esta. Estamos hablando que para esta, si esta fuera la de trabajo, su amplitud sería de 8 ranuras. O sea, 8 ranuras que esta no las va a ocupar. Ok, ahora con una letra U estamos simbolizando, vean, tengo con un círculo agarrada 3 bobinas. O sea que esa U simboliza un grupo. Entonces, como hay 3, entonces quiere decir que U es igual a 3. Si esta es de trabajo, entonces digo U igual a 3, o sea, un grupo de bobinas de 3. Si fuera de arranque, yo diría U A igual 3. Si fuera de arranque. O sea, que lo voy a diferenciar con una A para decir arranque. Lo mismo pasaba con la amplitud. Esa es una amplitud para una de trabajo. Si fuera de arranque, utilizo una letra A para decir amplitud de arranque, grupo de bobinas de trabajo. Son las únicas que voy a especificar eso. Ahora, hay otro valor que se le conoce como un Y90. Si ustedes pueden ver por qué le llamamos Y90. Le llamamos Y90 porque
incluyendo estas bobinas y estas bobinas, cada uno de ellas se encuentran ubicadas a 90 grados. Quiere decir que las bobinas de trabajo, estas dos por ejemplo, están ubicadas a 180 grados. Desde este punto a este punto hay 180 grados. La de arranque desde aquí hasta acá hay 180 grados. Entonces, a esto, al Y90 se le conoce como un paso de polos o paso polar. Entonces lo representamos con una Y que simboliza paso y el 90 que es 90 grados. O sea, de este punto a este punto hay 90 grados, 90 grados, 90 grados. Quiere decir que esta, si estamos hablando que es de trabajo, estaría la otra ubicada a 180 grados, porque recuerden de que aquí falta otra parte. Él se va a encontrar como un círculo, o sea que aquí solo es como que estoy representando el motor, el círculo, en un plano, y por eso tengo las ranuras abiertas del motor. Es un círculo, lo abro para poderlo representar. Pero el 1, por ejemplo, si este tiene 14, quiere decir que la otra de trabajo va a tener otras 14, o sea que este sería de 28 ranuras. La 1 se encuentra con la número 28, quiere decir que la otra bobina va a estar ubicada a los otros 180 grados. Entonces a eso se le conoce como un paso de polos. Cuando hablo de polos, utilizo una letra P. Si el motor tiene dos bobinas así, puede tener 2, puede tener 4, a eso se le conoce como polos eléctricos. Esto que está aquí, este norte y este sur, me está representando que este motor es de un polo eléctrico. O sea, que este motor posee un polo eléctrico. Puedo tener motores de 2 polos eléctricos, puedo tener motores de 6 polos eléctricos. Polos eléctricos significa que este siempre va a ir con este. Posiblemente aquí vaya a tener otra bobina en esta posición, con otra hacia acá, va a ser otro par. Esta con otra acá. Estoy hablando de un par, o sea que este 1, yo digo que tiene un polo eléctrico, refiriéndome a que tiene una bobina que en un momento hace un norte y otra bobina que también hace un sur. Por eso le conoce como un polo eléctrico, o sea, un par eléctrico. Ok, con respecto a esto, entonces recuerden la nomenclatura. P simboliza polos, U significa grupos de bobina de trabajo. Cuando estoy hablando de trabajo no le pongo ningún subíndice. Si le pongo la A, estoy hablando de grupos de bobina de arranque. La amplitud, voy a tener amplitud de trabajo, como también amplitud en el arranque. La K, que va a ser ranuras, y la Y, que va a ser el paso de polos, que me está generando de 1 a 14, o sea, cada 90 grados. Bueno, con respecto a esto, es una generalidad. De esta conexión, pues, espero que ustedes investiguen más sobre otro tipo de conexiones, como por ejemplo, a doble tensión de servicio, o sea, un motor cuando se conecta en 120 a 220 voltios. Me gustaría que lo investigaran y me dejaran algunas de sus preguntas en el canal, o que me lo envíen al WhatsApp y que me digan lo que investigaron acerca de esto. Es opcional, ustedes lo investigan para que aprendan mucho más. Ok, entonces seguimos en la segunda parte del video, y como segunda parte pues vamos a hacer un cálculo sencillo acerca de cómo encontrar numéricamente cada dato del motor. Cuando digo numéricamente me refiero a el conteo de ranuras, al paso del alambre, del alambrado por medio de cada ranura, etc. Ok, en este ejemplo pues me están pidiendo que determine el diagrama de un motor conectado por polos, el cual tiene 12 ranuras y tiene un polo eléctrico. Aquí están las fórmulas. Si ustedes recuerdan lo que les mencioné hace rato, les hablé sobre
la nomenclatura que se usa, por ejemplo, que la U era grupo de bobinas, que la M simbolizaba amplitud, que la K simbolizaba el número de ranuras. Si ustedes ven, ahora aquí tengo UA, que en este caso estoy hablando de el grupo de bobinas del arranque, por ende, esta que no tiene subíndice va a ser trabajo. La MA, que es amplitud de arranque, y el Y90, que es el paso polar, o el paso de los polos, o la ranura, o el principio y el final de cada ranura de la bobina pasando por las ranuras. Ok, con experiencia, el bobinado pues no necesita mucho dato. Los bobinadores viejos, o personas, perdón, que se dedican a esto de por vida, o que ese es su trabajo, que solo se dedican al embobinado, pues para ellos es más fácil porque no tienen que estar diseñando un diagrama por cada motor. Ustedes saben que la experiencia hace al maestro, por ende casi no lo necesitan. De hecho, por ejemplo, en mi caso, si me toca embobinar un motor, no hago un diagrama como este porque a simple vista uno ya reconoce la bobina, desarma el motor, cuando está quemado, quita la bobina, toca, mueve, cuenta, sin necesidad de hacer un diagrama. Pero lógicamente no todos los motores son iguales, no todas las marcas trabajan iguales, entonces dependiendo la marca, dependiendo el modelo, el número de serie, cambian diferentes patrones. Entonces los bobinadores o las personas que se dedican a este campo pues guardan libros de registro en donde tienen el diseño de cada motor por marca, modelo y número de serie. Pues vamos a hacer el ejemplo de este motor que tiene este tipo de ranuras. Vamos a encontrar su diagrama ya con el número de ranuras y con esta información que nos dieron, cosa que se puede, ya en el taller ustedes verán, van a notar que es muy fácil. Ahora, las fórmulas son muy fáciles, solamente hay que sustituir los datos que nos están dando en el ejercicio y ponerlos aquí en la fórmula. ¿Cómo se resuelve? Pues de la siguiente manera. Por ejemplo, en la fórmula me dice que debo de encontrar UA, MA, Y90. Si ustedes notan, en esta fórmula me está diciendo que U de trabajo es igual a la amplitud de trabajo. O sea que el mismo dato lo encuentro con esta fórmula. Y aquí tengo una serie de datos que voy a necesitar para realizar mi diagrama. O sea que las respuestas de acá las voy a colocar acá porque después necesitaré la pizarra para lo demás. Bueno, vamos a empezar. Como es un cálculo sencillo, aquí casi no se necesita mi calculadora. Vamos a ver estas fracciones sencillas y lo vamos a desarrollar. Vamos a sustituir K y vamos a sustituir P. Entonces, en donde está K, vamos a poner 12 entre 6 y la P vale 1. Entonces, 12 sobre 6 por 1, 6. 12 entre 6 es igual a 2. Simboliza entonces que U de trabajo, o sea, el grupo de bobinas, voy a tener 2 bobinas de trabajo. Y M, que es amplitud, va a haber una amplitud de 2 para la bobina de trabajo. O sea que van a quedar 2 ranuras libres para la bobina de trabajo. Ahora, vamos a encontrar U de arranque. En U de arranque, pues hacemos lo mismo. Sustituimos K, que es igual a 12 ranuras que tiene ese motor. El 12 de la fórmula, estos números son constantes. Y sustituimos P, que es 1. Multiplicamos el denominador y nos queda 12 por 1, 12. 12 entre 12, pues 1, todo número dividido entre sí mismo, es igual a 1. Entonces ya tengo UA, me dice que es 1. Ok, vamos a la amplitud del arranque, en donde la fórmula dice que es K entre 3P. Noten ustedes que siempre el numerador es el número de ranuras. Entonces,
12 entre 3P. O sea, 3 y P que vale 1. 12 entre 3 por 1. Estoy multiplicando el denominador 3. Y la amplitud de arranque me da a 4. Un cálculo sencillo. Y por último, calculo el Y90. Y90, que la fórmula es K entre 4P, entonces 12 entre 4 y P que vale 1 en este caso. 12 como numerador y denominador, 4 por 1, 4. Y 12 entre 4 tengo que es 3. Este número que está aquí es importante porque este me está dictando por dónde van a pasar las bobinas, cómo lo determino y a dónde lo uso. Sencillo, noten ustedes que aquí tengo una pequeña tabla, pero vamos a colocar los valores que tengo acá. Por ejemplo, MA me dio a 4, Y90 que pues solo me sirve para realizar esta pequeña tabla. A esta tabla que está aquí se le conoce como una tabla de principios, donde va a iniciar la bobina de trabajo y a dónde inicia cada bobina de arranque. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Trabajo, un grupo de bobina de 2 en el arranque, una sola bobina, los espacios libres dentro de la bobina, en trabajo van a haber 2 y en arranque 4. Y el Y90 que ese valor solamente me sirve para indicar por dónde van a iniciar al momento de embobinar. Entonces, de hecho, cuando yo voy a embobinar a las ranuras, para seguir un orden, voy a empezar siempre por el número 1 y a cualquier ranura la voy a nombrar como número 1. Entonces voy a iniciar por la ranura número 1. A esa le voy a sumar el Y90, o sea, los pasos. O sea, 3 más 1 me va a dar 4. Siempre voy a iniciar por 1. Ahora, voy a la siguiente bobina, o sea que una bobina va a iniciar en la ranura 1 y una de arranque va a iniciar en 4. Ahora, ¿dónde sigue la otra? Entonces sumo este número y le sumo 3. 4 más 3, tengo 7. La otra inicia en 7. Ahora le sumo a este 7, le sumo 3 y obtengo 7 más 3, 10. A este 10, si le sumo 3, voy a obtener un valor de 13. Simboliza que estaría en la ranura 13, pero si ustedes notan, solo tengo 12 ranuras, entonces me estoy pasando por una ranura. Significa que vuelve al número 1, la ranura número 13 sería otra vez la 1, entonces aquí se termina. Entonces tengo mi tabla de datos, o mejor dicho, mi tabla de principios. Por ahí voy a iniciar entonces para realizar mi diagrama. Continuando con el ejercicio, pues ya habíamos resuelto los cálculos. Ahora acabo de escribir en la pizarra simbolizando las ranuras, o sea que el motor es un círculo, lo abrí y ahora lo estoy interpretando en un plano. Todos estos datos que están acá van a ir acá. El Y90 pues ya lo utilicé para la tabla, así que estos 4 datos son los que ahora voy a reflejar acá. Voy a utilizar 2 marcadores para simbolizar cada una de las bobinas, para ver cómo se van a ver ahora las bobinas puestas en esta ranura. La bobina de arranque la voy a dibujar de azul y la de trabajo en azul y la de arranque en verde. Y voy a seguir como pauta estos números que están acá. Ok, vamos a empezar. Para iniciar un diagrama lo puedo hacer de 2 formas. Empezando la forma de la bobina concéntrica por dentro y otra por fuera. Voy a hacer una primero y en un próximo ejemplo voy a explicar otra forma de hacerlo. Ok, vamos a empezar con
la primera. Nos vamos a ir al número 1 en el trabajo, que es de color azul, y me dice que la primera bobina va a pasar por la ranura 1. Después me está diciendo que la bobina tiene 2 bobinas. En ese grupo hay 2 bobinas, entonces quiere decir que abarca el 1 y el 2. Pero veo que la amplitud es 2, quiere decir que hay 2 ranuras que yo no las voy a tocar hablando solamente de la bobina de trabajo. Las ranuras tienen que quedar todas exactas con los datos. No debe de sobrar ninguna. ¿Ok? Quiere decir que el otro principio de arranque va a ir 7. Por ende no debo de tocar el 7. Simboliza entonces que la bobina termina en 6. Y el 1 va a pasar de 1 a 6 y la otra bobina iniciaría en 7. Y vean ahora, pasa de 2 a 5 y ya tengo mi primera bobina de arranque dibujada, que posiblemente esta me va a estar haciendo un norte magnético. Significa que para tener el polo eléctrico necesito ahora un sur. Ya tengo la que me hace el norte, ahora voy a la que me hace el sur y me dice que voy a iniciar en 7. Si ustedes ven, 2 bobinas, 2 espacios que es la amplitud, y lógicamente estas 2 pertenecen a este. Quiere decir que utilicé de 1 a 6. Ahora me voy de 7, lógicamente a 12. ¿Por qué razón? Porque pasan 2 por acá y retornan por acá. Quiere decir que 9 y 10 yo no las voy a tocar. Entonces, el bobinado de este motor va a ser así. Perdón si no se ve tan simétrico porque no estoy utilizando una regla para dibujar. Y aquí tengo dibujado las bobinas de trabajo. Ahora las voy a enumerar por terminales. Esta sería mi terminal 1, mi terminal 2, mi terminal 3 y mi terminal 4. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de esto ya había dibujado un esquema de conexiones en donde me aparecía T1, T4, T5 y T8. Simbolizaba que había una conexión previa y posiblemente esa conexión era de un motor de polos consecuentes. Ya vamos a ver en qué cambia un motor de polos consecuentes a un motor por polos. Ok, ahora nos vamos al arranque. En el arranque lo voy a dibujar de otro color. ¿Por qué razón? Porque la bobina de arranque con la de trabajo son diferentes. De hecho, hasta los datos que nos arrojan son muy diferentes. Entonces, me dice que voy a iniciar por la ranura 4. La ranura 4 quiere decir, voy a mover este de posición y voy a iniciar en la ranura 4. Y aquí está en color verde y la voy a subir un poco más arriba para no confundirla. Y ojo, me dice que en el arranque solo hay un grupo de bobina de una, o sea que solo hay una bobina. Y si la otra inicia, si una inicia en 4 y la otra en 10, quiere decir que la que inició en 4 terminaría en 9, porque esto solo me está indicando principios. Entonces, esta pasa en 9 y quiero que comprueben algo. Pasó de 4 a 9 y vean que ahora en el color verde, que pertenece al arranque, dice, según el diagrama debe de haber 1, 2, 3, 4 de amplitud. Vamos a comprobar y aquí vemos que en el dato matemático me decía que la amplitud era 4. Y es cierto, vean que cuando dibujé no pasé por esta bobina. Quiere decir que para el arranque, esta va a ser su amplitud
aunque ya hayan bobinas de las de trabajo aquí, no importa porque ya no estoy hablando de trabajo, solamente estoy hablando de arranque. Ahora, me dice que ahora voy a iniciar en 10. Noten que en el dibujo yo inicio por acá en 10 y puedo dibujar para efectos de ver con mayor claridad el diagrama, porque a veces se complica cuando tienen más ranuras. Puedo seguir dibujando 12, 1, 2, 3, otra vez iniciar, o indico con una flecha. Yo prefiero indicar con una flecha que esa bobina continúa, que esto va a conectar con esta flecha, o sea que esta, y hago esto. Y simboliza que esto conecta con esto. ¿Por qué razón? Porque recuerden que esto es un círculo, que es donde gira el rotor. Entonces, baja acá por 3 y vean que de 10 cuento la amplitud. El 11, 12, van 2, 1 y 2, son 4 ranuras. Entonces se volvió a cumplir la amplitud. Ahora, este tipo de motor no compartió bobina de arranque con trabajo. O sea que cada ranura solo pasa una bobina. Simboliza que las fórmulas que aplicamos para este diagrama son para motores que no comparten ranuras. Cuando un motor comparte ranuras, cambia de nombre. Es un motor monofásico, pero se le conoce como motor superpuesto, por lo cual lo explicaré en otro video. Utiliza otro tipo de fórmulas. ¿Por qué razón? Porque ya no nos funcionarían estas fórmulas. Ese motor tiene otra forma de trabajo, pero no significa que por ello sea difícil. La única diferencia sería que en los superpuestos las ranuras se pueden compartir, pero en este tipo de motor las ranuras no se comparten. Ahora, para que no olvidemos la nomenclatura, el 4 que está acá sería mi T5, T5, T6, el 10 sería mi T7 y el 3 sería mi T8. Y ahí tengo ahora todas las terminales. El diagrama ranurado ya lo terminamos, pero faltará algo más. Si ustedes notan, dice el ejercicio, determine el diagrama de un motor por polos. Me está diciendo que va conectado por polos, o sea que todavía no he terminado. Me falta determinar ese tipo de conexión. Si ustedes recuerdan, al principio del video yo había hecho unos cuadritos que simbolizaban ya esas bobinas y que estaban así. Y había explicado que esas representaban tanto a trabajo como arranque. Recuerden que tengo en azul trabajo y arranque en color verde. Y cuando es por polos, la corriente tiene esas direcciones, o sea que las flechas se encuentran. Entonces, esta bobina que está acá me está representando la que está de 1 a 6 y la de 7 a 12 me lo está representando esta, o sea que estaría así: T1, T2, T3 y T4. Y para hacer que esta corriente tenga esta dirección, tendría que conectar T2 con T4. O sea, que tendría que hacer esto: T2 con T4 y T1 sería mi alimentación de servicio, o sea, podría ser mi línea de fase 1. Ahora, como esto aplica para el arranque también, puedo cambiar los números y ahora este sería mi T5, T6, T7 y T8. O sea que ahora va a ir conectado T6 con T8 y T8
por la forma circular que tiene el motor, quedó hacia este lado. Si hubiese seguido los números acá, me hubiese quedado de esta misma forma, pero por la forma en que esta flecha regresa hacia acá, pues queda acá T8. Le vamos a hacer un pequeño puente para simbolizar que esas líneas no se conectan. Y mi neutro, perdón, y lo vamos a quedar por ahí para recordarles algo. En el diagrama que vimos anteriormente aparecía que yo podía tener capacitor, también podía tener interruptor centrífugo. Vamos a imaginarnos que este motor tiene tanto capacitor como interruptor centrífugo. Si ustedes recuerdan, aquí tenía T1, T4, T5, perdón, ahora cambiaría por el tipo de motor, por el tipo de conexión, sería T1, T3, T5, T7. Si ustedes ven, L1 y neutro. Si ustedes ven, el T7 me conectaría con T3 y esas me harían mi conexión neutro. Ahora, T5 y T1 dice que lleva una conexión de capacitor e interruptor centrífugo. Por lo general lo puedo especificar acá y puedo hacer este tipo de conexión. Puedo identificar que aquí estaría mi capacitor y mi interruptor centrífugo. Lo voy a dibujar de una mejor manera. Y ahí lo tienen. Noten algo, que cuando yo hago un diagrama ranurado, el hacer esto se convierte en algo tedioso o a veces difícil de leer. Entonces, para que el diagrama no se vea feo, a veces por estética de dibujo, yo prefiero hacer dos tipos de dibujo acá. Se los pongo para que vean la diferencia. Vean que aquí está mi capacitor y aquí está mi interruptor centrífugo, que lo simbolizo con una IC. Entonces, ¿qué pasa si yo hago dos dibujos de estos? Si yo hago dos de estos, puedo representar mi diagrama de esta manera. Arranque, arranque. Y puedo hacer esto. Aquí. Ahora, puedo conectar T7 con esta de acá. Y puedo poner mi capacitor y mi interruptor centrífugo. Capacitor, interruptor centrífugo. Y aquí puedo tener L1 y neutro. Y al momento de hacer esto, me evito hacer que estéticamente se vea mi diagrama con tanta conexión.
y lo puedo dejar así. Entonces le vamos a cambiar los números T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8. Y pues aquí se ve claramente que el T3 va conectado con el T7, el T2 con T4, el T6 con T8, el T3 con el T7 me hacen neutro, el T1 es alimentación de fase y pasando por el capacitor y el centrífugo se convierte en mi T5. Ahora, con esto terminamos lo que es la definición de este motor. No olviden que si yo cambio T5 y T7 de posición, estaría cambiando el giro. Ahora, les sugiero que hagan un ejercicio aplicando estas fórmulas, determinando esos datos y que lo hagan con otro valor diferente solamente para subir el nivel en vez de 2. Ok, entonces para que puedan resolver ese ejercicio en sus casas, pues entonces el que hicimos es de 12 ranuras, entonces les recomiendo que me hagan ahora uno de 24 ranuras, que lo resuelvan en una hoja de cuadrícula, hagan los datos por aparte, en otra hoja solo el diagrama y en otra hoja aparte un diagrama esquemático así, pero me conformaría solo con las fórmulas y con este. De este podemos ampliar más en otro video porque hay muchos tipos de conexiones, esta es una nada más. Existen otros números de conexiones, entonces vamos a dejar un vídeo solo para conexiones. Entonces nos vamos a enfocar por el momento solamente en las fórmulas, datos y este tipo de diagrama. Y el diagrama de conexión lo vamos a dejar de último. Ok, me despido de ustedes, espero pues puedan trabajar en el ejercicio, trabajenlo con 24 ranuras, con P igual 1. Y pues esto ha sido todo, espero hayan entendido la idea y que estudien, que profundicen un poco más sobre el tema, viendo otros videos si ustedes lo desean. En la Secretaría de Educación pues hicieron unos videos que ya se los habíamos mandado hace unos días. Espero que los analicen, véanlos, espero que les sirva y pues aprovechar el tiempo que estamos pasando por esta pandemia en sus hogares, a estudiar, a pasar con sus familias y pues esperando verlos en otro momento allá en Pespire. Hasta la vista, nos vemos.